Este es el camino de la Mata. Bajamos por él hasta el Valle Carvajal. Seguimos avanzando por el camino y luego a la derecha iremos a la Fuente de las Doncellas. Subimos unos pocos metros y veremos la restauración con unas lápidas romanas en latín que explican un poco la historia. Lápida de cuando se hizo la fuente, siendo cónsules Marco Libón y Lucio Pisón. En la fuente vemos la lápida en latín que dice Fons Domiciliarum Saluti Sacrata, es decir, la fuente de las doncellas consagrada a la diosa Salud, y a la izquierda el estandarte de la Legio Sexta Victris, de cuando se supone que fue... Eduardo, ¿por qué se llama la Fuente de las Doncellas? Bueno, pues esto viene ya de cuando la conquista de Lancia por los romanos, en el año 25 a.C. Resulta que para tener sometidos a los astures de la ribera del Esla, que era el antiguo río Astura, los romanos cogían como rehenes a los hijos de los jefes de la ribera. Pero, según el escritor romano Suetonio, como no hacían mucho caso de que sus hijos estuvieran en poder de los romanos, entonces el emperador Augusto optó por coger de rehenes a sus hijas en vez de a sus hijos. Y de ahí viene el tributo de las doncellas. Eran los rehenes que tenían los romanos, los morati, romanos de guarnición. No, aquí no había moros ni apóstoles Santiago, aquí solo había doncellas, rehenes de los romanos. Y los morati eran los romanos que estaban de guarnición en Rueda. Por otra parte, ya dejé demostrado en mi obra la Asturia leonesa, todo lo que estoy diciendo. Los rehenes mujeres, que eran las doncellas, y luego esta fuente, según la tradición, resulta que aquí era donde traían a las doncellas rehenes, los romanos, las dejaban venir hasta aquí de paseo, para no tenerlas en Rueda, que Rueda era el castro de Lancia, no lo que llaman Lancia. Lo que llaman Lancia era la ciudad de Rama. Así que nada, hay que leerse mi libro, La Asturia leonesa. Claro, eso que ahí de viene que todo venían bien las explicado. doncellas a prueba para el almirante, ¿es verdad o es mentira? Pues eso son historietas que cuenta la gente sin ningún fundamento. Porque lo primero, que los almirantes nunca anduvieron por aquí. Y el almirante tampoco se dedicaba a fornicar con las doncellas. O sea que todo mentira, todo mentira. Y que venían a por agua, entonces nada. No, venían aquí a beber agua y a pasar el rato, porque aquí había una especie de jardín, y esto era la fuente de las doncellas, porque las doncellas venían a la fuente. A ver, Eduardo, ¿este agua es buena para la salud, para...? Pues mira, como dice la propia inscripción, consagrada a la diosa Salud, a la salud, que es lo mismo, pues sí, parece ser que era muy apreciada este agua, pero para toda clase de todo, sobre todo para las doncellas, por lo que se ve. Así que los invitamos A ver, venir Eduardo, aquí ¿y a esto beber. con qué materiales? ¿Quién ha hecho la fuente esta? ¿Cómo fue la idea? Aquí ha sido cosa de mi amigo Ángel Vega y mía, trabajando como negros, con perdón de los negros, durante mucho tiempo, y hemos utilizado pues materiales antiguos de la propia fuente. Mira, todavía se ve aquí alguna piedra que tiene hasta la cal original de aquella época. Ahí hay una piedra. Y hemos utilizado lo que había, más otras cosas que hemos añadido. O sea que la reconstrucción está bastante bien hecha. Si alguien se atreve a hacerlo mejor... A ver, que Eduardo, venga, entonces, lo ¿qué haga. pasa con eso de que iba el almirante por todos los pueblos, traían las mejores chicas y se las traían aquí al almirante ¿Y qué hacía y él? decía, esta, para mí? Y se quedaba con las guapas. Eso. Claro, Tú sabes algo de eso, es que ¿no? la gente se inventa cosas y
Y según ellos, pues nada, el almirante abusaba aquí de todas de la comarca. Que traía una o dos de cada pueblo y tal, pues no, ya he dicho antes que todo eso es un cuento. ¿Y eso qué contaba? Aquí solo venían unas pocas doncellas, que eran las hijas de los jefes de la ribera, de los castros estos, Castro de Rueda, que era Lancia, de Sublancia, del Castro de Nava, de la ribera, ni más ni menos, las hijas de los jefes, que estaban medio prisioneras en Rueda, y nada más. Pero yo sabía esa mentira que contaban, sabía que la víspera de casarse la novia tenía que venir a dormir con el almirante. Eso también es otro cuento chino, eso es el derecho de... Resulta que una chica que no quería dormir con él y le mató ¿Al almirante? al almirante. Coño, ahora me entero yo de que los almirantes también eran asesinados. Yo eso es la primera vez que lo Bueno, escucho. pues yo lo he oído Pues por para toda que la vida veáis he oído. los cuentos que inventa la gente. Bueno, ¿Eh? le mató. Y entonces la pobre chica la metieron en prisión y públicamente la ahorcaron porque había hecho un sacrificio completamente mal. Pero Fíjate. mató al almirante. Fíjate, No quiso fíjate dormir con él. hasta dónde llegan las mentiras de la gente. Claro, ignorancia. pues, oye, nosotros somos jóvenes. Bueno, hemos aquí, oído toda la aquí vida. todo el mundo inventa, ¿sabes? Hay que situarse en la época, no Pero tiene eso nada que que- ver eso que el la almirante- época del almirante con la Con- fuente de la época romana. de las doncellas, una época muchísimo Pero anterior. que el almirante, oye, Eduardo, lo dirías. Que El no, hombre, que almirante no. la víspera de la boda. Que tenía todo eso dormir son con la cuentos. novia. Todo eso son cuentos. Sí, yo he oído que el almirante la víspera se las traían y la primera noche tenían que pasar con él. Con él. Pues mira, pero eso pasaba en algunos reinos de la Reconquista en la Edad Media. Era el derecho de pernada, que se llamaba, que tampoco era verdad, porque el señor de la tierra lo que hacía era pasar una pierna por encima de la doncella, y como que tomaba posesión de ella, pero no hacía nada más. Y eso es de la época medieval, aparte de que aquí en León no se conocen casos de esos. En Cataluña sí debió de haber algo de derecho de pernada. Pero vamos, aquí de eso nada, y de los almirantes menos, porque los almirantes aquí ya empezaron en el siglo XV. O sea que menos cuento y leer Eduardo, más. de los mi 7 libros que historia. tienes escritos sobre la historia de Rueda, ¿cuál es el que más interesante o cuál es el que más... Bueno, ya lo he dicho antes, el que tiene más páginas y que tiene más investigación histórica es el de la Asturias leonesa. Porque ahí hablo de muchas más cosas, aparte de hablar de la Fuente de las Doncellas, hablo de Rueda, desde el Paleolítico, la época romana, medieval, hablo de todo, de todo. Y a pesar de que hay mucha gente que no ha querido que se conozca ese libro, pues es el más interesante de los que yo he escrito. Lo que pasa es que hay que tener paciencia para leerlo entero, porque son muchas páginas. Pregunta. A ver, del primer escrito que habla de esta fuente, en los papeles, ¿de qué año o qué siglo? Bueno, la fuente ha existido toda la vida aquí, durante miles de años, y siempre echa la misma cantidad de agua, en invierno y en verano. Ahora, escrituras, pues hasta el siglo XVIII no aparece mencionada por escrito esta fuente, pero se sabe que mucho antes ya existía, claro, de toda la A vida. ver, es un agua buenísimo, buenísimo, buenísimo. No está fría, está, vamos. Y además, no sé si lo habréis apreciado, hemos hecho un pequeño túnel porque todo esto remaniza y viene y pasaba agua para allá. Entonces hemos dejado un túnel para que el agua que vaya hacia allá venga otra vez hacia la fuente. Pero a pesar de todo, como el caño está un poquito alto con respecto al manantial, tenemos que nos remaniza por aquí por los alrededores. Pero Y es poca todo cosa, del mismo manantial. poca cosa. Mira, ahí hay una piedra de montaña, O sea bellísima. que- Oyes, El manantial es importante y es un agua fresquita y buenísima. Viene del monte de la Mata hacia la finca esta, pues estaba originalmente pues todo en cuesta. Aquí se metió una máquina para rebajar algo y arreglar un poco el camino de entrada. Y claro, desde la parte de abajo del camino de entrada hacia arriba, pues de una forma precaria hemos subido las piedras, hemos subido cantos, material,
los bloques, las albardillas, para hacer esta maravilla. Para reconstruir esta fuente romana. Y bueno, pues lo importante es que la conozcan y que vengan aquí a beber, a merendar. Hemos hecho aquí unos bancos para el ocio y es un paseo muy agradable porque vienes a través del monte, queda relativamente cerca del pueblo y es una zona pues para recreo que queda muy bien. Vamos. Labradorcito es mi padre, labradorcita fui yo. Y el que se casó conmigo también fue labrador. Los labradores por la mañana uncen los bueyes, van a la arada, van a la arada. Hoy es San Juan. Cuando éramos niñas nos contaban muchas cosas. Por San Juan los pájaros de las cigüeñas volarán. Por San Juan la zorra corre y madruga más. Y por San Juan cuentan muchas más cosas. Por ejemplo, que las gallinas ponen más y que la gente madruga más. San Juan es muy misterioso y cantaban muchas cosas los labradores. Labradorcito es mi padre, labradorcita soy yo. Y el que se casó conmigo también ha de ser labrador. Los labradores por la mañana cogen los bueyes, van a la arada, jardín de flores, los mis amores por la mañana. Un poco ciego, decía. Pastorela, pastorela, con el traje de aldeana, tú que recorres los montes con el sol de la mañana. Corren los montes y las campiñas y las ovejas y las capiñas. Y aunque soy pobre, siempre es cantando, sigo bailando, sigo cantando por las contiñas. Tralalalarán, tralalalarán, larán, sigo cantando por las campiñas. Esto que te cuento es que cuando éramos pequeñas íbamos con las vacas para el campo. Y había un señor que era solterón y le gustaba contarnos muchas canciones. Y una de ellas pues era solterón y nos contaba casas, pero que no la tonábamos por picardía, ni la tiene tampoco. Pero, jolín, menuda la que ponía el tío. Y ponía así, ¿cómo cantaba? Muchachita, eres muy guapa y te gusta pasear. Ten cuidado los zagales que te pueden engañar. Las mocitas que son guapas no saben cómo peinar, se dejan melena larga para mejor conquistar. Entre la saya y las ligas huequecito tienen ya para que el mosquito pique y las pueda engordar. La picada bien las gusta, lo que no las gusta ya, si el delantal se levanta y el mosquito se las va. Hola Samuel, qué bien lo cantas, qué bien lo cantas. Y nos cantaba muchas más cosas. Yo cuando era niña, con 15 o 16 años, mientras mis hermanos iban al puerto así a ganar el jornal, yo me abrían la puerta de las ovejas y con las ovejas no tenía que quedar nada. Y iba a sestear a los presos del paredón. Y bueno, yo pedía libros al cura porque me gustó siempre leer. Mi afición era leer, o sea, estudiar, pero nunca pude. Pero siempre tuve afición. Y entonces el cura me daba libros del mundo negro. Y le decía al cura, el mundo negro no me gusta estas revistas porque el mundo negro está en casa de mi madre. ¿Por qué? Dice, porque en casa de mi madre y en otras casas parecidas hay más bocas que pan. 10 o 11 hijos en cada casa. Me digan a mí qué pobres madres que nos tienen que dar. Más hambre que pan. Calla, eres una inconformista. Aquellos lo pasan peor. Digo, yo de aquellos no me ocupo de lo mío. Y cogía y me daba libros de otra manera. Entonces me daba libros de una princesa. Y entonces yo se ve que era un poco malocurriente y me daba el libro de la princesa. Y dice, fíjate hija, ya vas para mayor
mejor es ir pensando en las cosas del pecado. Y entonces me decía que la princesa, para ir al baile, que la ponían un lástico De ballena. De ballena, sí, para que cuando iba al baile la hiciera mal. Y claro, la pobre princesa bailaba, pero con aquel sufrimiento. Y se me ocurrió decirle, claro, la picaba mucho aquí, que la hacía mucho mal aquí. Y cuando la picaba abajo, ¿quién la rascaba? Y me rascó una torta, que no sé cómo... Me rascó una torta al señor cura, que ¿para qué? Porque lo dije que cuando le rascaban abajo, ¿quién rascaba? Dice, eras una inconformista con todo. Lo que tienes que hacer es, vete a confesarte. Pero ¿qué te ocurre? Que después, pues ya cuando era así mayor, iba al rosario. Un rosario, yo no entendía muy bien el rosario, pero el rosario en la iglesia bien, pero después, antes de cenar, mi padre nos juntaba a todos y a rezar el rosario, pero yo ya no quería rosario. Entonces cogía y picaba al gato, picaba al hermano y picaba al otro. Cogía las correas y leña, y encima del hambre que tenía, sin cenar a la cama. Yo decía, pero ¿cómo me va a pasar sin cenar con el hambre que tengo? Entonces cogía la silla y buscaba por las habitaciones a ver dónde estaba la cesta de las mariquitas que mi madre hacía para los labradores cuando marchaban antes de ir a arar. Cogían y hacían la parva, que llamaban. Echaban un poco de aguardiente con las mariquitas. Yo daba con el cesto de las mariquitas, cogía la cesta de las mariquitas, pero ¡ay, buen Dios! El día que daban cuenta que las mariquitas faltaban, otra vez leña, y encima, como era pecado, lo tenía que confesar. Iba el señor cura y le decía, hija, esos son pecados, esas cosas no se pueden hacer a los padres. Digo, y el hambre que tenía, dice, hija, era un castigo, había que obedecerle. Entonces, ¿qué hacía el cura? Me volvió otra vez a mandar rosarios y cada 8 días a confesarme. Iba a confesarme otra vez y decía, has cumplido, hija, has cumplido la penitencia. Ay, padre, no he podido, cuando me pongo a rezar el rosario me entra sueño y no puedo rezarlo. Hija, estás condenada. Y decía yo, pero si voy al infierno, ¿qué haré? ¿Me calentaré bien? Y entonces el cura me decía, qué poco sentimiento tienes tú a la vida, hija. Hay que tener miedo al pecado, Digo, claro que lo tengo, sobre todo al hambre. Y decía que era muy revoltosa el cura, me decía que era muy revoltosa. La clásica aceitera. Estas, las tocas, antes había muchísimas. Las tocas y desprenden como un líquido aceitoso. Son guapas, están en peligro de extinción. Pero bueno, es lo que hay ahora, lo que nos queda. Así que hay que dejarla vivir. ¡Hala! ¡Corre, hija! Así es la historia.